tradiciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos. Hoy conoceremos sobre la labor que desarrolla el historiador de la ciudad, el doctor Eusebio Leal Spengler. Acompáñanos. ¿Sabe a qué edad Eusebio Leal comenzó a trabajar en la oficina del historiador? Es curioso porque lo leí hace poco y sé que me impresionó porque como que empezó muy joven y no tenía una formación como dirigida a la historia y que fue un estudioso, un enamorado, un apasionado y que se hizo él mismo, pero decirte que lo sé, no sé. ¿A qué edad? En la oficina. Bueno, no exactamente, pero sí he visto en el programa Andar La Habana, desde los años 80 está el programa y se veía bastante joven Eusebio Leal. Yo pienso que tendría como unos 30 años. No exactamente, pero sé que fue muy joven y fue discípulo de Roy. ¿Sabe a qué edad comenzó a trabajar? Jovencito, 13, 12 o 13 años. ¿Sabe cómo fue la formación educacional de Eusebio Leal? Es una educación autodidacta. Él se fue preparando y fue ayudante de Emilio Roy, pero su preparación fue autodidacta. Sí, autodidacta. ¿Sabe cuándo fue nombrado historiador de La Habana? Cuando falleció don Emilio Roy, a la muerte de don Emilio Roy. Se emociona nada más que de tocar las piedras de La Habana, de ver La Habana. Es una figura extraordinaria precisamente porque empleó su tiempo, su vida en mejorar las condiciones de vida de nuestra Habana y de hecho de la capital y de hecho de Cuba. Eusebio es único. Eusebio Leal Spengler nació en La Habana el 11 de septiembre de 1942. De formación autodidacta, a los 16 años comenzó a trabajar en el gobierno municipal, donde alcanzó el nivel de sexto grado. Como otros jóvenes interesados por la historia, fue acogido por Emilio Roy de Leuchering y orientado por él en su vocación. Sin haber obtenido más nivel escolar, y luego de una ingente preparación, presentó exámenes de suficiencia académica en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, que le permitieron ingresar a ese centro de altos estudios por decreto rectoral para cursar la licenciatura en Historia en 1974 y concluyó sus estudios en 1979. Doctor en Ciencias Históricas y maestro en Ciencias Arqueológicas y en Estudios sobre América Latina y el Caribe, historiador de la ciudad y director del Programa de Restauración del Patrimonio de la Humanidad, se ha distinguido de manera particular por la conducción de las obras de restauración del Centro Histórico de La Habana, declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Director del Museo de la Ciudad y de la Oficina del Historiador de la Ciudad, ha asumido importantes obras como la restauración del Palacio de los Capitanes Generales, antigua Casa de Gobierno, hoy sede del Museo de la Ciudad. En 1981 se le confiere la responsabilidad de conducir las obras del Centro Histórico de La Habana. Ha cursado estudios de posgrado sobre restauración de centros históricos por beca conferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana, además de ser miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua. Para conocer más detalles sobre la labor del doctor Eusebio Leal Spengler, nos acompaña nuevamente Arturo Pedroso, historiador del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana. Bienvenido una vez más a Iconos de La Habana. Muchas gracias, Claudia. Arturo, ¿en qué circunstancias llega el doctor Eusebio Leal a la dirección de la Oficina del Historiador de La Habana? Te puedo comentar que era un momento difícil para la oficina. Recuerde que había un vacío creado por la muerte de su predecesor, o sea, el doctor Emilio Roy. Justo llegué en ese momento, es cuando llega Leal a la oficina. Una de las principales obras de restauración que dirigió fue la relacionada con el Palacio de los Capitanes Generales. ¿Cómo fueron aquellos momentos? Bueno, el comienzo de las obras de restauración de la oficina arrancaron justo en los Capitanes Generales. Se hicieron obras al edificio propiamente dicho,
que no se intervenía desde la década del 30 cuando los arquitectos Bogantes y Cabarroca habían intervenido el inmueble, un edificio colonial del final del siglo XVIII, y también se hicieron transformaciones en los espacios del edificio para convertirlo en museo de la ciudad. Hasta ese momento había sido una dependencia del gobierno de la ciudad. O sea, se le cede este espacio a la oficina del historiador. También se hicieron obras de excavaciones arqueológicas en el edificio, que sacaron a la luz muchos objetos que existían en el subsuelo del edificio. No olvidar que aquí había estado la parroquia mayor, la principal iglesia que tuvo la ciudad desde el siglo XVII. Entonces, en estas excavaciones salen a la luz muchos sarcófagos, muchos objetos arqueológicos de este periodo. Es el inicio de la obra de intervención a una escala urbana en el territorio. Arrancó aquí. ¿Cuál fue la principal labor que desarrolló la oficina del historiador en la década del 70 del pasado siglo? Las labores se concentraron sobre todo en algunas edificaciones del centro histórico y sobre todo se concentraron en las plazas, en dos grandes plazas, en la Plaza de la Catedral y en la Plaza de Armas. O sea, el rescate del fondo edificado, del patrimonio edificado, y también algunos corredores como la calle Tacón, la calle Oficio, la calle Mercader, la calle Obispo, que son, digamos, también de las calles más antiguas del centro histórico. Ahí estuvieron las acciones concretamente enfocadas hacia esas direcciones. Y también en un periodo también de rescate de colecciones, rescate de piezas, objetos museables para la oficina. A partir de 1980, la oficina del historiador inicia una nueva etapa de trabajo. ¿Cuáles fueron algunas de las principales acciones que se hicieron para fomentar la conciencia social? Bueno, en los 80 y también desde los años 70 se hicieron un grupo de acciones encaminadas a concientizar a la población de los valores que tenía el territorio. Se hicieron conferencias en el Museo de los Capitanes Generales para un poco exhibir las piezas que existían en el museo. Estas conferencias incluso llegaron a ser tan grandes, tan numerosas, que se decide trasladarle incluso para el anfiteatro de La Habana las conferencias, por la gran afluencia del público, la que estaba ávido del conocimiento de la historia de la ciudad. También en este periodo, o sea, si en la década del 70 ya se había declarado Monumento Nacional al Centro Histórico, en este periodo, justo en el año 82, ya por el trabajo que venía haciendo la oficina, la UNESCO reconoce en La Habana, reconoce a La Habana como Patrimonio de la Humanidad. Todo esto, además, se lograron rescatar cerca de 60 edificios importantes en el centro histórico, todo lo cual hay un reconocimiento luego por parte de la UNESCO de este patrimonio. Y también incluso algunos edificios importantes, patrimoniales, sobre todo que estaban fuera de la ciudad, como los castillos de los Tres Reyes del Morro y la Cabaña. Que justo eso, cuando se declara por la UNESCO la Patrimonio de la Humanidad, se reconoce el centro histórico de la ciudad como este espacio urbano y este sistema de fortificaciones que rodea a la ciudad. Algunas están dentro del centro histórico, como la Punta, por ejemplo, o Atarés, Castillo de Atarés, pero otras como la Cabaña y el Morro están fuera, pero forman parte de este sistema defensivo de La Habana. Todo esto se reconoce por la UNESCO y sobre todo el trabajo que se había hecho ya encaminado a rescatar estos grandes hitos urbanos de la ciudad antigua. Un momento importante en la impronta del doctor Eusebio Leal fue el programa Andar La Habana. ¿Qué nos puede decir al respecto? El programa Andar La Habana, que dirige Eusebio Leal, fue un programa que es una difusión de carácter nacional. Se logra o se quiere y se logra comunicarle al gran público todo el patrimonio, toda la historia, toda la cultura, todos los valores que hay en el territorio, se logran comunicarse al gran público. Es la manera de difundir el patrimonio y también de difundir la obra de lo que se va haciendo en el centro histórico. Toda la obra que se hace de recuperación, de salvaguardia del patrimonio, de recuperación de los inmuebles, de las tradiciones, de todas las riquezas que hay en La Habana, se logra comunicar a través del su autor principal, en este caso del doctor Leal, que es el artífice de la restauración. Creo que se logró en gran medida y además es una forma no solamente para Cuba, sino hasta para el mundo. Se logró difundir todo el patrimonio de La Habana a la ciudad, a todo el país. Un programa de una importancia capital, diría yo, para la difusión del patrimonio. Si no se comunica el patrimonio, si no se dice lo que hay, la gente nunca va a conocerlo. Y se logró de una manera ejemplar, sobre todo por la dirección de Leal, que además es un gran orador. La calle de Paula atesora el museo más antiguo de la ciudad, fundado por iniciativa de los tabaqueros cubanos asentados en Tampa y Cayo Hueso. La casa natal de José Martí exhibe la mayor colección relacionada con la vida y obra del héroe nacional. La periodista Indira Román con los detalles.
Tiene la antigua calle de Paula en La Habana Vieja, una de las casas más visitadas de la ciudad. Inconfundible por la estrella en su fachada, atesora la mayor colección que existe en Cuba de objetos patrimoniales relacionados con la vida y la obra del héroe nacional. Es el Museo Casa Natal de José Martí. Fue aquí en esta pequeña casa de 2 plantas donde nació el apóstol en 1853. Pero no fue hasta 1899 que se hizo público el sitio donde naciera y fue gracias a la gestión de los emigrados cubanos en Cayo Hueso. 2 fotos revelan ese momento. La primera recoge el acto de colocación en la fachada de la casa de la tarja que indica que aquí nació Martí. En la instantánea aparecen Juan Gualberto Gómez y Fermín Valdés Domínguez. La segunda es una foto del mismo día y quizás menos conocida. Fue tomada al interior de la casa y de derecha a izquierda están la madre de Martí, Leonor Pérez, su esposa Carmen Zayas Bazán, una de las hermanas y al fondo el hijo de Martí. Y es el momento en que traen la lápida, esa que está en la fachada, que es memorable. Y justamente en esa peregrinación llegan hasta aquí y ella subió a la planta alta. La casa estaba alquilada, fíjate, todavía no sabía, Cuba no sabía. Ese año Martí hubiese cumplido sus 46 años. Y así se hizo y aparece en la prensa de la época, sobre todo en La Lucha, en El Fígaro, la madre sentada allá arriba en la cama, marcando el lugar. Y es el momento en que se recoge una anécdota que sí forma parte de los testimonios de la casita, en que Rita Amelia, una de las hermanas, estaba presente y la madre dijo: aquí, entre 2 muritos que ya no están, nació mi Pepe y tomé el caldo ese primer día. En 1925, tras un arduo proceso y empeño del pueblo cubano, sus patriotas e intelectuales, se logra transformar la casa en museo. Pero lo que hoy conocemos no siempre fue así. Este parque junto al inmueble se edificó después del triunfo de la Revolución. Los balcones fueron alguna vez de hierro y los pisos también fueron cambiados. Tras varias etapas fue reinaugurado en 1963. Hoy cuenta con 8 salas que recorren la vida y obra del apóstol. Sorprende ver aquí esta trenza del cabello de Martí cortada a los 4 años de edad, su álbum de bodas con Carmen Zayas Bazán y la escribanía con la que redactó el Manifiesto de Montecristi en República Dominicana en 1895. Una de las piezas más valiosas es esta escarapela que perteneciera a Carlos Manuel de Céspedes, obsequiada a Martí por Fernando Figueredo, secretario de Céspedes, como símbolo de continuidad del proceso revolucionario cubano. Fernando Figueredo le regala a Martí esa escarapela que él usó y que Céspedes tenía y que habían bordado las bayamesas para Céspedes en Canutillo cuando trabajó con Martí para el Partido Revolucionario Cubano y fundan el periódico Patria, en fin. Y esa escarapela la llevaba Martí el día que cayó en combate. Desapareció de Cuba y no llegó a Cuba hasta a principios del siglo XX, es decir, 1910 en adelante, por cartas cruzadas entre Jiménez Sandoval, el coronel que dirigió las tropas cuando la caída en combate de Martí en Dos Ríos, y Enrique Urbieta. Declarada Monumento Nacional en 1949, hasta la casita de Martí, como se le conoce en toda Cuba, llegan en cualquier época del año cientos de niños y padres. Hay sol bueno y mar de espuma. ¿Y arena fina? Arena fina. Y Pilar quiere salir su sombrerito de pluma. ¿Qué viste aquí en la casita de Martí? ¿Te gustó? ¿Y qué te enseñaron? El Martí está ahí. Un museo que tiene biblioteca, su propio archivo y una amplísima colección sobre el apóstol de Cuba. Un pequeño lugar que cuenta la historia de un hombre grande para Cuba, América y el mundo. Indira Román para Íconos de La Habana. Continuamos conversando con Arturo Pedroso, historiador del Plan Maestro de la Oficina de la Ciudad. La labor promocional que hace la Oficina del Historiador hace que en 1981 asignen un presupuesto para una estrategia de restauración. ¿Cuáles son las principales obras que se benefician con esta estrategia? Sí, el año 81 marca un antes y un después en la oficina, sobre todo porque se empieza a asignar un presupuesto para el Estado para la obra de restauración.
Las labores que se habían hecho antes de rescate de algunos edificios en el centro histórico propició luego de que se reconociera esta labor y se le entregara un presupuesto a la oficina para la restauración. Ya antes se había declarado Monumento Nacional a la ciudad y luego Patrimonio de la Humanidad, o sea, se reconocían los valores. Había que seguir definiendo la ciudad y se hacen sobre todo obras en estos ejes de mercaderes, oficios, con obispo, de rescate de edificios patrimoniales y también en las plazas, obras en las plazas del centro histórico. La negada labor realizada por la Oficina del Historiador hizo que fuese reconocida por la UNESCO. Coméntenos al respecto. El reconocimiento de la UNESCO es un momento importante para la oficina. Hay que decir que es el máximo reconocimiento sobre todo a la salvaguardia del patrimonio. Se reconocen sí los valores que tiene el patrimonio de La Habana. Para ese entonces se han recuperado grandes hitos de la ciudad. Léase, por ejemplo, los grandes castillos, la cabaña, el morro. Se han rescatado espacios públicos importantes en la ciudad, una ciudad colonial, y se ha rescatado un buen número de edificios. O sea, toda esa obra es reconocida por la UNESCO, esta obra de rescate. Y además también es un compromiso para seguir trabajando, o sea, marca un antes y un después. Este momento es un momento decisivo. O sea, La Habana es el sitio histórico que se reconoce como patrimonio y su sistema de fortificaciones. O sea, resumiendo, podemos decir que es el máximo reconocimiento a todo el patrimonio que hay aquí y al trabajo que se empieza a hacer ya de rescate de este patrimonio. Se sembraría la génesis de lo que después serían las ciudades patrimoniales. Como ya hoy en día hay una red de ciudades patrimoniales, pero aquí arrancó el rescate del patrimonio y el reconocimiento al máximo nivel institucional de la Oficina del Historiador. La Oficina del Historiador también ha impulsado el desarrollo turístico. ¿Qué beneficios se han obtenido de esta estrategia? Bueno, son numerosos los beneficios. En primer lugar, el rescate y puesta en valor del patrimonio. Se han rescatado muchos edificios coloniales o republicanos, pero edificios patrimoniales al fin. O sea, contamos, por ejemplo, el centro histórico con más de 25 hoteles y más de 1.500 habitaciones. Además también, por ejemplo, de toda la iniciativa privada. El reconocimiento de una ciudad con vocación turística no es un hecho nuevo. Y el turismo ha sido, digamos, una de las salidas para además de reinvertirse también las ganancias, las utilidades en el territorio. O sea, las ganancias que se generen del turismo en el territorio se reinviertan en el patrimonio de la ciudad. O sea, ha sido un gran beneficio para la ciudad el turismo, sobre todo por eso, por el rescate que se ha hecho, porque genera empleo, genera una serie de oportunidades también al sector privado y el sector estatal. Se rescata también el patrimonio. Y sin duda La Habana sigue siendo una ciudad muy turística. Te puedo decir que anualmente llegan más de 1 millón de turistas que pasan por La Habana.
reconocen en ella los valores que hay históricos, culturales, arquitectónicos, patrimoniales. Y el turismo, un turismo bien manejado, puede ser beneficioso. Y La Habana es una ciudad turística, te decía, desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX es una ciudad turística. Y en ese sentido el turismo ha sido una locomotora también del desarrollo de la ciudad y lo seguirá siendo. También su puerto también ha sido un puerto siempre de acogida. La Habana ha sido una ciudad de acogida, una ciudad turística. El turismo ha sido una ventaja y un beneficio para la ciudad histórica y para el patrimonio también. Agradecemos nuevamente la presencia del historiador del Plan Maestro de la ciudad, Arturo Pedroso, aquí en Íconos de La Habana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Yo soy Claudia Cano y te invito a no perderte una nueva cita con Íconos de La Habana. Un acercamiento a edificaciones, sitios y tradiciones emblemáticas de la capital de todos los cubanos.